Y algunos pastores me dijeron they could not remember when they had launched so many churches. que habían perdido ya, no recordaban cuántas iglesias ellos habían enviado. And so God is at work in the earth. Así que Dios está trabajando en la tierra, Live for the Lord. Live for the Lord Jesus. levantando el nombre de Dios, el Señor Jesucristo. And you never know where God will take you. Y usted no sabe hacia dónde Dios lo va a dirigir. Maybe another nation. Tal vez a otra nación. I never imagined I would be a missionary in Malaysia, Yo nunca me imaginé que un día yo iba a ser misionero en Malasia, Muslim country. en países musulmanes. Our last Bible conference, Nuestra última conferencia, Peter and Sandy Wakefield, enviaron a una pareja fuera their grandparents, y sus abuelos and we launched them to y Bangladesh, lo mandaron a Bangladesh, 98% Muslim nation. donde el 98% es gente musulmana They're 50 plus years old, y tienen arriba de 50 y tantos años going to another nation. y fueron enviados a otra nación. So we want to launch some grandparents this week. Así que queremos enviar abuelos esta semana. Amen. Amén. If you have your Bible this morning, Si usted trae su Biblia esta mañana, Numbers chapter 23. en Números capítulo 23, One of the difficulties of living the Christian life una de las dificultades de vivir la vida cristiana is grasping spiritual dynamics, es agarrar dinámicas espirituales, spiritual laws. leyes espirituales. You can be here this morning powerfully converted, Puede estar aquí esta mañana poderosamente convertido, but when it comes to understanding, pero cuando viene al entendimiento, applying to your life, aplicarla a su vida, activating spiritual truths, de activar verdades espirituales, we miss it. es ahí donde fallamos. Pastor, why is it not working for me? Pastor, ¿por qué es que no está funcionando esto para mí? Pastor, what's the problem? Nothing's changing. Pastor, ¿cuál es el problema? Nada está cambiando. Pastor, I'm still struggling. Pastor, aún estoy batallando. We read the Bible, Leemos la Biblia, walk in the Spirit. caminamos en el Espíritu, But how? pero ¿cómo? What does that mean? ¿Qué es lo que eso significa? Bible says live in the Spirit. Dios dice, vive en el Espíritu, But what's the address of the Spirit? pero ¿cuál es la dirección del Espíritu? How do I change my address ¿Cómo yo cambio mi dirección from the world and flesh del mundo y la carne to the Spirit? al Espíritu? And this triggered me. Y esto causa And I controversia en mí. preached a number of messages Y he estado haciendo un número de sermones concerning spiritual dynamics. discerniendo dinámicas espirituales. I want to minister this morning. Quiero ministrar esta mañana. It's difficult for God to bless Es difícil para Dios bendecir what you speak against. en lo que tú hablas en contra de algo. God may want to bless you, Dios quiere bendecirle, but it's like you can tie the hands of God pero es como si usted atara las manos de Dios in the arena of your existence en la arena de la existencia, by what you speak. en las cosas que tú hablas. Numbers 23, Números capítulo 23, a very familiar text, un texto muy familiar, and I want to just jump through a few verses. y voy a brincarme y voy a hablar unos versículos. 23, verse number 5. Versículo 5. Then the Lord put a word in Balaam's mouth and said, return to Balak, and thus you shall speak. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y éste le dijo, vuelve a Balac y dile así. Verse 11 and 12. Versículo 11 y 12. Then Balak said to Balaam, what have you done to me? Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? I took you to curse my enemies. Te he traído para que maldigas a mis enemigos, Look, you have blessed them bountifully. y aquí has proferido So he bendiciones. answered and said, Él respondió y dijo, must I not take heed to speak no cuidaré de decir what the Lord has put in my mouth? lo que Jehová ponga en mi boca. Verse 16 again. Versículo 16. The Lord met Balaam
Y Jehová salió al encuentro de and put a Balaam word in his mouth y puso palabra en su boca and said, go back to Balak, y le dijo, vuelve a Balac and thus you shall speak. y dile así. Verse 26. Versículo 26. So Balaam answered to Balak, Entonces Balaam respondió y dijo a Balac, did I not tell you, ¿no te he dicho saying, que todo lo que all Jehová, that the Lord que speaks, todo lo que Jehová me diga, that I must do? eso tengo que hacer? Chapter 24, verse 13. Números capítulo 24, versículo 13. If Balak were to give me his house Si Balac me diese su casa full of silver and gold, llena de plata y oro, I could not go beyond yo no podré traspasar the word of the Lord el dicho de Jehová to do good or bad para hacer cosa buena of ni my mala own will. de mi arbitrio. What the Lord says, Más de lo que hable Jehová, that eso I must speak. diré yo. Father, we come by the blood of Jesus. Padre, venimos por la sangre de Jesús. I pray, give these men and women Yo revelation. oro por las mujeres y hombres que traigan revelación. Señor. Revelation of the speech, Revelación de tu palabra, what they speak de las cosas que hablan in their en houses, sus casas, in the church, en la iglesia, to one another. uno al otro. God, give them understanding Dios dales entendimiento of spiritual de dynamics. un espíritu de dinámica. Bless them, I pray. Y oro esta mañana. Give nations as an inheritance. Hay naciones como herencia. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. This is a great story in the Bible, Escuché bien una gran historia en la Biblia. and it brings a revelation about spiritual dynamics. Y nos trae revelación de lo que es la dinámica espiritual. Balak is the king of Moab. Balac es rey de He Balac. sees this multitude of people advancing. Y él mira toda esta multitud que está avanzando. The Jews are coming out of Egypt, Y los judíos están viniendo de Egipto. and they're coming toward his kingdom. Y están viniendo a él para apoderarse de su reino. He says they're too mighty for me. Y están diciendo, son muy fuertes para How mí. can I defeat them? ¿Cómo yo puedo How can I derrotarlos? resist them? ¿Cómo puedo resistirlos? How can I restrain them? ¿Cómo yo puedo golpearlos? How will I ever drive them out of my land? ¿Y cómo puedo sacarlos, desterrarlos de mi tierra? He was exceedingly afraid of these people. Y él estaba extremadamente He said they're atemorizado so por ellos. mighty, Decía que eran tan they'll fuertes lick up everything. que levantaban todo. They'll consume the water, Ellos consumían el agua the grass in the land. e incluso la tierra, todo. In his mind, Y en su mente, I'm desperate. estoy I'm desesperado. ruined. Ya estoy acabado, Finished. acabado total. It's over. Todo acabó. No way No hay manera can I humanly que humanamente conquer yo pueda conquistar this many people. a toda esa gente. He looked out. Y él observó todo He said they cover the face of the earth. y dijo que cubría todo lo que es la faz de la tierra. He's a king of a nation. Y él es el rey de una nación. He has power. Él tiene poder, He has influence. tiene influencia He has resources. y tenía recursos He has an army. y tenía un ejército He has men. y tenía hombres. He understands the land, Y él podía entender lo que es la tierra, but he also understands pero también entendía, I need a dimension yo necesito una dimensión that I do not have. que yo no tengo. He said there's a dynamic here Está diciendo que aquí hay una dinámica that's more que es mucho más than just numbers, que números, and that's you and I. y ese es usted y yo. There are struggles that are beyond just conflict. Hay batallas que son más allá que conflictos. You're pastoring, Está pastoreando, you're in ministry, usted está en un you're ministerio, in life. está en vida. And there are issues Y hay circunstancias that are beyond the natural, que por debajo de lo sobrenatural, beyond how many people you have or don't have, de lo natural, de la gente que tiene o no tiene, beyond your resources. que incluso aún así con todos We're los talking recursos, about something that's beyond talent, hay algo que está mucho más allá del talento, beyond the opposition, sobre la oposición también, beyond your ability to resist. sobre las habilidades para poder resistir. He said, we're in a conflict
Y dijo, estamos en that conflicto is much greater que es mucho más grande than my weaknesses que mis debilidades or my strength. y mis fuerzas. We have to move this battle beyond circumstances. Nosotros debemos mover este conflicto más allá de las circunstancias, Beyond the logistics. más allá de las estadísticas. Ephesians 6:12. Efesios 6:12. For we do not wrestle against flesh and blood, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, but against principalities, sino contra principados, against powers, contra potestades, the rulers of darkness, contra los gobernadores de las a tinieblas, spiritual host of wickedness contra las huestes espirituales de maldad in heavenly places. en las regiones celestes. Notice all of these are plural. Mire, cada una de estas son en plural. You're here this morning, Y está aquí esta mañana. and it's beyond people. Y es sobre la gente. It's beyond flesh and blood. Es sobre la carne. He said there's Y la sangre. principality. Y son principados, son principios. These demonic personalities, Estos demonios, personalidades demoníacas, these demonic entities, todas estas huestes que habla aquí, empowered by hell, son apoderadas por el infierno, that oppose you. que están en contra de usted, oponiéndose a usted. Is that a part of your theology? ¿Es parte esto de su teología? These spiritual authorities Autoridades espirituales that exercise influence que ejercitan la influencia in an arena of life. en la arena de la vida. They have captured Ellos tienen cautivo entire segments of society, segmentos enteros de la sociedad. sometimes races of people. Muchas veces abraza y agarra a la gente, They have infiltrated ha infiltrado a esa sociedad through the culture a través de la cultura and developed a mindset y ha desarrollado una mentalidad or a spirit o un espíritu that opposes que se opone what you want to do for God. a lo que tú quieres hacer para Dios. When I was in Malaysia, Cuando yo estuve en I Malasia, pastored a lot of Chinese and Indian people. yo pastoreé a gente de China, de India ahí mismo. And they have this terminology, Y ellos tenían una terminología, saving face, saving face, que es cara salvada. give me face, O dame la cara. I lose face, O he perdido la cara. drop face. O he tirado la cara. And what this meant, Y lo que eso significa say you were employed es que tú eres un empleado, and your superintendent, eres un it's his superintendente birthday. y es su cumpleaños. So he takes all of you out for lunch Así que él toma todo lo que ahí to tiene celebrate his birthday, para celebrar su cumpleaños and he orders a bottle of champagne or something. y ordena una botella de champaña o algo. Everybody's going to take a toast to his birthday, Y él va a tomar un trago porque es su cumpleaños, but you're a Christian. pero de repente te acuerdas, eres cristiano You don't drink. y no tomas. And if you say no, Y si le decimos que no, oh, he loses face. es ahí cuando se dice, perdió la cara. You've embarrassed him. Lo hace avergonzado a él. This entire race of people, Escuche bien, toda esa gente, everything functions by face. todo funciona de esa manera, por cara. If I wanted to ask your pastor, Si yo quiero preguntarle a su pastor, Pastor Pastor Luis Gagiola, José Luis Gagiola, could I be your assistant? ¿podría yo ser su asistente? I would not ask him personally, Yo no le preguntaría a él personalmente, because if he said no, porque si él dice que no, I would lose much face. voy a perder la cara. So I would ask my friend, Pastor Hilcoda. Así que le voy a preguntar a mi amigo Gil Cota. You ask Pastor Luis Gagiola Tú pregúntale al pastor if José he would Gagiola, take me on staff. que si él me quiere tener ahí That way, if he says no to Hill, en su equipo y si le dice que no a Gil, then I would not lose face. así que no voy a perder, se me va a caer la cara. Now, the problem Ahora el problema in our church, en nuestra I iglesia, noticed something very interesting. yo he notado algo muy As interesante, soon as someone became an usher, que de repente alguien se convierte en ujier, they never went to the altar again. ya nunca vuelven a venir al altar una As vez soon más. as they begin to play an instrument, Que en cuanto vienen a tocar instrumentos, never went to the altar again. ya no vuelven aquí al altar.
The moment they had a position Al momento que ellos tienen una of posición, ministry, un ministerio, they would not go to the altar ya no vienen al altar. because at the altar, ¿Por qué en el altar you put your face down. pones tu rostro hacia abajo? You lose face. Pierdes la cara. I have a problem. Tengo un problema. But worse than that, Pero peor que eso, I could not correct them face to es face. que no puedo corregirlo cara a cara. If I corrected them, Y si yo lo corrijo a él, lose face, ya pierde la cara, la victoria. disappear. Desaparece totalmente. So I saw in the Bible Así que yo veo en la Biblia about King Saul. acerca del rey Saúl. Remember when he sinned? ¿Recuerda cuando él pecó? And he said to Samuel, Y él le dijo a Samuel, I have sinned, yo he pecado, yet honor me before the people. pero hónrame enfrente de toda la gente. That's face. Eso es rostro. I preached that. Yo prediqué eso. I preached against a demon spirit Prediqué en contra de lo espíritu demoníaco, of face del rostro, and broke that spirit, y quebré ese espíritu. and our church doubled almost Y immediately. nuestra iglesia se multiplicó en eso. The battle La batalla was beyond flesh and blood. fue más allá de carne y sangre. Everyone pastoring, Algunos de ustedes que están there are pastoreando, principalities and powers hay principados y potestades that traffic in your community, que están allí obstruyendo lo que usted va caminando, and they sow a mentality y empiezan a traer una mentalidad that opposes que se opone what God would do. de lo que Dios quiere hacer, They hinder you que golpean a usted. from the promises of God, Y son las promesas de Dios, fruitfulness, que es fruto, blessing, bendiciones, prosperity, prosperidad and dominion. y dominio. There are poverty spirits Hay espíritus de pobreza that saturate nations. que saturan una nación. You've heard me preach on money. Usted me ha escuchado predicar de dinero. I love preaching on money. A mí me encanta predicar de dinero. I was in Russia. Yo estuve en Rusia They make very little money. y ahí hacen muy poco dinero. This was many years ago. Y esto fue hace muchos años atrás. About $60 a month. Ellos ganan unos $60 al mes. And Pastor Sergey, Y el pastor Sergei he said, Pastor Campbell, le dice, Pastor Campbell, I'm dying. me estoy muriendo. Monday night's offering El día lunes de la was like ofrenda, maybe $1,000. tal vez nada más tenían unos $1,000. nada Tuesday más. night's offering, El día martes de la $800 ofrenda, or $900. $1,900. He said the conference Dijo, la conferencia is around $12,000. ha valido y vale $12,000. We're finished. Y se acaba y adiós. I remember telling him Y yo le tuve que decir, there might have been 300 people, tal vez había unas 300 maybe personas, 250 people. unas I 250. said, Sergey, Y le dije, Sergei, there's money here. aquí hay mucho dinero. It's a spirit of poverty. Es un espíritu de pobreza. There's all kinds of money here. Hay de toda clase de You dinero. have to believe God. Y tienes que creer en Dios. We're going to fight that demon spirit. Así que vamos a pelear contra ese demonio. I preached on money, Así que prediqué de dinero and like $42,000 came in. y como $42,000 se levantaron. It's a spirit. Es un espíritu. Now, I know that spirit doesn't live in Mexico. Ah, yo sé que ese espíritu no está en México. Whoa! But no matter where you pastor Pero no importa dónde usted está pastoreando or who you pastor o a quién usted está or the pastoreando city you're in, o en la ciudad en la que usted there está. are these principalities, Hay esos principados, these rulers of darkness, esas huestes espirituales de oscuridad, a spiritual host of wickedness huestes espirituales de maldad that oppose you que se oponen a usted. and hold people Y eso mantiene a la gente captive, cautivada, resist you. resistiéndole a usted. Jesus gives us insight El Señor Jesucristo nos muestra esto into this unseen world. acerca de este mundo. There's a woman, the Bible says, Hay una mujer que dice la she's Biblia bent over que
que ella fue afectada 18 years. por 18 años. Luke 13:12. Lucas capítulo 13, When 12. Jesus saw her, Cuando Jesús la vio, he called her to him la llamó y le dijo, and said to her, mujer, Woman, you are loose from your infirmity. mujer, eres libre de tu enfermedad. He laid hands on her, Y puso las manos sobre and ella. she was immediately made straight and Y glorified ella se God. enderezó luego. y So glorificaba here's a a Dios. woman 18 years. Así que aquí está una mujer que 18 been años no podía. Imagine how it would affect her vision, No podía levantarse. Imagínense cuánto le how she afectaba su views visión. people, Cómo miraba a la gente. life. La vida de la gente. The scribes and Pharisees challenged him. Describía aquí la enfermedad de esta mujer, The rulers of the synagogue, donde los said, You healed on the Sabbath. en las sinagogas ellos decían Watch his response. de lo que era su respuesta cuando This fue gives expuesta you great insight acerca de lo que es lo incierto into this invisible spiritual dynamic world. hacia lo que era una dinámica espiritual que había ahí en ese momento. Luke 13:16. El versículo 13, versículo 16. So ought not this woman, Y a esta hija de Abraham, being a daughter of Abraham, hija de Abraham, whom Satan has bound, que Satanás había atado, think of it, piensa en esto, 18 years, 18 años, be loosed había sido atada, from this bond. iba a ser desatada de esa ligación. Listen to his statement. Escuchen lo que es la He declaración. doesn't use medical terminology. Y aquí no usa terminologías He médicas. doesn't say she has scoliosis of the spine. Ella no está diciendo que tenía esa enfermedad en la He espalda doesn't say she has a degenerate disc disorder or o que disease. tenía algún desorden en que es su espalda. He doesn't ask her about an injury in her youth. No habla de una lastimadura, de He's una not cirugía, addressing the physical issue. sino que hace un lado el asunto físico. But he said, whom Satan has bound. Si está diciendo aquí, Satanás había atado. Often he talked about a spirit of infirmity. Y aquí está hablando de una enfermedad He espiritual. stepped into a realm of principalities and power. Donde lo está metiendo a un round, a una arena donde hay huestes espirituales Satan had reales. gained access Donde Satanás tomó un to this acceso woman's physical body hacia ese cuerpo físico and twisted her. y la torció. Jesus with the man at the tomb of Gadarenes. Ahí en la Biblia nos habla también el Señor Jesucristo cuando mira al gadareno He's endemoniado gadareno, suicidal. donde él tenía un espíritu de suicidio. He's insane. Está loco, He's naked. está desnudo. They tried to chain him and chains wouldn't hold him. Lo ataban con cadenas y nada lo podía detener. He's isolated. Está aislado. He lives in the graveyard, in the tomb. Él vive ahí en el campo del que es un He's a cementerio. cutter. Está cortado, es un cortador. I was in Australia Yo estuve en Australia and I mentioned about these young people y yo mencioné acerca de estos jóvenes cutting themselves, que se cortan a sí mismos trying to bleed out the pain. y sacan todo el dolor que traen por dentro. After the service, Después del servicio, I'm standing outside. yo me senté a un lado Several of these young ladies, this young lady came to me. y varios jóvenes She has vinieron, una purple jovencita hair. vino, traía el pelo largo She raises her sleeve. y se hace la manga hacia atrás y observa todas las cortadas. She said, Pastor, Y le dice, pastor, I'm a cutter. soy una cortadora. This man Este hombre had many issues. tenía muchos asuntos. How would you diagnose him? ¿Cómo lo podrías What would diagnosticar? today's society do with this man? ¿Qué es lo que la sociedad hace hoy en What día con kind este of hombre? treatment would they prescribe? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la prescripción? What kind sobre of eso? drugs or medication? ¿Qué clase de drogas o medicamentos? Would they say he has a bipolar disorder, O tal vez eso es algo como un desorden polar schizophrenia, o esquizofrenia. depression? Tal vez sea depresión. But Jesus said to Pero el him, Señor Jesucristo le dijo a este Come hombre, out of the man, sal de ese lugar you unclean spirit. y tu espíritu sucio. Espíritu inmundo. This dirty, Había suciedad. defiling Estaba él tomando dominio. spirit
Un espíritu uncleaned, inmundo had gained access, había accedido a la vida de este hombre, polluting, contaminándolo, contaminating totalmente contaminando his mind su mente and his spirit. y su espíritu. He's defiled. Está totalmente acabado. That's why you have to beware of pornography, Así que tienes que tener mucho cuidado con la pornografía, perversion, con la perversión, language that's borderline. lenguaje que está fuera de la línea. There's an unclean spirit Hay un espíritu inmundo that's been loosed in the earth today. que ha sido desatado a la tierra hoy en día. When I was a boy, Cuando yo era joven, a young man, un joven fuerte, I had never heard the terminology child pornography. yo nunca había escuchado la terminología de lo que es la perversión infantil, la inmoralidad infantil. Who could imagine ¿Quién podría imaginarse eso? looking at somebody's child, Mirar ahí a un hijo, not much more than a baby, mucho más allá de un bebé, in some perverted manner? y algún pervertido haciendo eso. And yet they tell us Y nos han dicho the internet, que el internet, the social media la media social, is flooded with it. está inundado de esas cosas. An unclean spirit. Un espíritu inmundo. This man's issue El asunto de este hombre was far deeper fue mucho más profundo than just cutting himself. que cortarse a sí mismo. Insanity, Era algo insano, isolation, insolación, nakedness. desnudez. In our text, En nuestro texto, Balak Balac understands entendió if he's going to conquer que si él iba a conquistar this massive humanity, esa humanidad, he has to move the battle él tenía que mover la batalla to another dimension. hacia otra dimensión. In 1990, En 1990, I had left the Chandler Church yo dejé la iglesia de Chandler in 87. en el 87. 300 people. 300 I'm personas. 46 years old. Yo tenía 46 años de Had edad. 100 disciples Y yo tenía muchos discípulos on fire. en fuego total. I mean, our Sunday night service, El día domingo por la our noche, Wednesday night service los días miércoles, was more than our Sunday morning service. había mucho más que los domingos en la On mañana. fire. Y todos en We'd have fuego. 200 plus people on outreach every Saturday. Siempre teníamos en los evangelismos arriba de 200 personas. I went to Malaysia. Y fui a Malasia. I feel God in this place. Y yo siento a Dios en ese lugar. What about you? ¿Qué hay de usted? You got 300 people, Tienen arriba de 300 personas. 200 people, 200 personas. 100 people. 100 personas. 100 personas. You're 40 years old. Y tienes 40 años de I edad. was 46 years old Yo tenía 46 años de edad. and became a missionary. Y me convertí en un misionero. Are you still say, "Here am I, Lord, send me"? ¿Aún estás, heme aquí, aquí estoy? Or do you say, "Here am I, Lord, Oh, aquí está, Señor. send my brother"? Envía a mi hermano. Listen to me. Escúcheme bien. The greatest place of safety El lugar más seguro que hay is in the will of God. está en la voluntad de Dios. The greatest place, destiny, El mejor lugar destinado is linked to God's will. está ligado a la voluntad de Dios. Your security Su seguridad is not in things. no está en las cosas. Your security is in the will of God Tu seguridad está en la voluntad de Dios and your ministry. y en el ministerio. I came back from Malaysia, Yo regresé de Malasia 1990, en 1990 and there was this one family, y había ahí una familia, a long-term family, una familia grande,
They had several children, tenían varios hijos and they didn't like me. y no les caía bien. I don't think they liked anybody. Yo creo que no le caía bien a nadie. They didn't like the fellowship, A ellos no les gustaba el compañerismo, didn't like Pastor Mitchell. no les gustaba el pastor Mitchell And it was amazing. y era I asombroso. told Pastor Mitchell, Yo le dije al pastor Mitchell, it's amazing es asombroso how one long-term family cómo es que una familia grande that's bent and twisted and bitter que se ha sido torcida can lock up a whole church. incluso puede amarrar a toda una iglesia. I remember I'd get up to preach, Yo recuerdo que me puse a predicar and these thoughts would come. y esos pensamientos me venían I'd lose my train of thought. y llegaba a mi mente Confusion. desenfocada, confusión. Give an altar call. E hice un llamado al altar y todos estaban así. Nobody responds. Nadie respondía. I was preaching one time, Y yo estaba predicando una ocasión and this demon spirit y ese espíritu demoníaco so affected me, estaba afectándome I tanto ran off of the platform in the middle of my sermon. que me salí de la plataforma en medio del sermón. The toilet was over to the side. Y el baño estaba a un lado. I went and ran in the toilet. Y fui al baño y empecé a It came back out. y me regresé una vez más. That family left. Esta familia se fue. You could preach. ¿Puedes predicar? Mary had a little lamb. María tenía una pequeña lámpara, ¿sí? And 27 people get saved. Y 27 personas se salvaron. Everything worked. Y todo funcionó. Somebody give a testimony. Y alguien dio testimonio. 15 people get delivered. 50 personas fueron liberadas. People run home, bring their TVs back during the altar call and break Personas them. venían y dejaban su televisión al altar. What happened? Lo que pasó It was spiritual. era algo espiritual. It was spiritual. Fue un espíritu. It was spiritual. Fue algo espiritual. Listen to the terminology Escuche la terminología that Balak uses, que Balac usó. blessing and cursing. Bendición y maldición. He wants to employ Balaam Él quiso emplear a Balaam to invoke a spiritual dimension. para invocar un espíritu, una dimensión I espiritual. need someone Y él dijo, yo necesito a alguien that's going to enlist que va a enlistar a spiritual quality, una cualidad espiritual, an element un elemento that gives me an advantage. que me va a dar a mí ventaja. In the 3 chapters, En los 3 capítulos, 22 times, 22 veces he uses the terminology está usando la terminología blessing and cursing. bendición y maldición. 22:6. 22:6 Please come at once. lo dice, ven y lanza. Curse this people for me, Maldice este pueblo por mí, for they are too mighty for me. porque es más fuerte que yo. For I know Yo quizá, that whom you bless is blessed, yo puedo herirlo y echarlo de la tierra. and whom you curse is Pues cursed. yo sé que tú bendigas, será Now bendito. here is the king. Y aquí está el rey. He has resources, wealth, influence. Y aquí hay recursos, hay personas, hay influencia. But he understands Pero él entendía there's a spiritual dynamic. que había una dinámica espiritual. He is persistent. Y él fue persistente. 22:16. En versículo 16, 17, Please let nothing hinder you le dice, te ruego que no dejes de venir a mí, from coming to me. de venir hacia mí. I will certainly honor you greatly. Porque sin duda te honraré mucho I will do whatever you say to me. y haré todo lo que me digas. Please come and curse this people for Por me. favor, ven ahora y maldíceme a este Name your pueblo. price, Balaam. Que ellos paguen el precio. I'll pay anything. Yo voy a pagar You cualquier want a cosa. house full of silver and gold? Te puedo dar una casa llena de oro y de plata. He offered oxen and sheep. Te puedo dar ovejas de I'll todo, pay your price. de bueyes, y te voy a dar todo lo que tú Because quieras. I understand Y lo que yo entiendo there's spiritual dynamics es que involved. había una dinámica espiritual. So what is a curse? Ahora, ¿cuál es la maldición? It's more than a wish. Es más que un deseo. You find this throughout the Bible. Cuando estudiamos a través de la Biblia, There's different degrees of cursing.
Hay diferentes niveles de maldición. It's a pronouncement of ill fortune. Es una pronunciación de lo que es la maldición. It's to invoke evil against someone else. Es involucrar la maldad hacia It's alguien más. to release a spiritual dimension. Es liberar lo que es el espíritu espiritual. Malachi dimensión 3:8. espiritual. Malachi 3:8. Malaquías 3, versículo 8 a 9. Will a man rob God? ¿Robará el hombre a Dios? Yet you've robbed me. Pues vosotros me habéis You robado. say, in what way have we robbed Y you? dijiste, ¿en qué te hemos robado? God says in tithe and En offerings. vuestros diezmos y ofrendas. And then he makes this statement. Y aquí muchos hombres You are cursed with a curse, está diciendo, malditos sois con maldición, for you have robbed me. porque vosotros la nación me ha Now robado. it's beyond just seed time and harvest. No todo nada, está haciendo todo. Now la it's cosecha. beyond the content of the soil. Más allá de lo que es el Now it's contenido, beyond rain and all of the other elements, más de lo sunshine. que es la lluvia, de todo lo demás, Now it's beyond your expertise as a farmer. más allá de lo que es la expectativa de un granjero. This supersedes, this overcomes all the other qualities of life. Esto sobrepasa todo lo que son las cualidades, It's beyond seasons and rain, más allá de temporadas, beyond education, más allá de educación talent, and personality. y de personalidades. Haggai 1:6. Nos dice en Génesis, You've sown much and bring in little. Just quote me. You've sown much and bring in little. You have sown much and bring in little. has traído poco y me has dado poco. Has traído poco y no, You put your money in bags with holes in them. no, sorry. God is speaking. Dios está hablando Adam ate from the tree. y Adán agarra de lo que es del árbol And he said, cursed is the ground for y your le dice, sake. maldice esto que has tomado. Toil, you'll eat it. Y él está ahí dando una liberación. Now thorns and thistles Ahora, are against you. autoridad, potestades And están you're en going to contra labor de with ti the sweat in your face. y están golpeando ahí tu cara. Job in the Old Testament, Job en el en el his wife said to him, Antiguo Testamento le dice, curse God and die. aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. In our text, En nuestro texto it's interesting, es interesante, where you position yourself es que donde estás posicionado in the congregation en la congregación either makes you vulnerable to curses o puedes ser vulnerable a las maldiciones or gives you a spiritual resistance o against it. darte un espíritu de resistencia. I was in Malaysia. Yo estuve en Malasia, This man, este hombre, he had pastored. él tenía pastor, He came to our church. él vino a nuestra congregación, I never gave him any ministry. no le di But- ninguna administración, He was in our church pero él estaba en iglesia, and spoke highly of us. él estaba ahí And he started his own ministry. y él empezó su propio And ministerio his family called me. y su familia me habló. He's in the hospital Y un día está en el hospital and he's dying. y él está muriendo. About 40, maybe 45, 48 years old. Tenía unos 40, 45, He's 48 años. dying. Y él está The muriendo. doctor said, you're dying. Y el doctor le dijo, vas a He morir. had no strength. No tienes fuerza. He was weak. Estaba totalmente He was débil. nauseated. Estaba ya con He was náuseas. purging, Estaba ahí ya just en unending. lo último. And he's there in the hospital. Y está ahí en el hospital. And he prayed. Y ora. And God said, Y Dios le dice, someone is working a curse against you. alguien está actuando en contra I de ti. said, Te ha God, what is maldecido. it? God, what is it? Y Dios, ¿qué es eso? God said, I want you to go home. Dios le dijo, yo quiero que vayas a tu casa In your backyard, y en tu patio, beside this mango tree, ahí cerca de ese árbol, you need to dig down. tienes que excavar. And there in the ground Y ahí mismo en el is patio, the en la tierra, essence of the curse. ahí está lo que es, está la maldición. His family got him up. Y ahí su familia lo He levantó. could barely walk. He's weak, Apenas podía levantarse, está frail. débil, está ahí frágil. Carried him home, Lo traen a casa went out in the backyard, y sale a su patio. got a spade. Está ahí con His una pala family there. y empieza a They escarbar. dug it up, Y sacan de ahí and here is this hair, y ahí hay un pelo, these bones, hay huesos, these portions hay porciones in this bag. en una bolsa.
he destroyed the bag Y él está ahí mirando la with bolsa everything in it, y todo lo que había and dentro. immediately Y inmediatamente, ¡pum!, se the acabó. curse was broken. La maldición se acabó. He went on in the ministry. Se fue al To ministerio. my knowledge, is still living today. Y ahí en mi conocimiento él todavía está ahí. Curse Maldiciones was involved. fue desuelto. In our text, En nuestro texto, God told Balaam, Dios le dijo a I Balaam, don't want you to curse these people. yo quiero que maldigas a esa gente. But he wants the money. Pero él quiere el dinero. So Balak takes him to a place Así que Balaam va a where un he lugar sees the multitude. donde vean las He multitudes. said, I can't curse. Y dijo, no, yo no puedo maldecir. And Balak did something very interesting. Y Balak hizo algo muy Numbers interesante. 23:13. Números 23, versículo 3. Come, let me take you to another place Le dijo, te ruego que vengas conmigo a otro lugar where you may see them. desde el cual lo veas. You'll see the outer part. Tú vas a mirar la otra parte You'll externa. not see them all. No has visto todo. Curse them for me from there. Y maldícelos por mí desde ahí. When you live on the fringes of Christianity, Cuando tú vives y enfrentas todas las cosas del cristianismo, you live on the outskirts tú vives en esa plataforma of the congregation. de lo que es la congregación. One hand in the church, Tal vez una mano en la iglesia another hand in the world. y otra mano en el mundo. I have young people in our church. Yo tengo gente en mi iglesia, Some of them raised in church. Raised in church. o algunos que han crecido en la iglesia, But when they get on social media, pero cuando se meten a las medias sociales, trafficking in the world, ya empiezan a traficar en el mundo, redes sociales, you become very vulnerable y te conviertes en alguien muy vulnerable to curses, a las maldiciones, demonic spirits, espíritus demoníacos, when that's where you exist. y es ahí donde dejas de existir. What about you? Pero ¿qué hay de ti? I've seen people pull out of ministry. Yo he visto a gente salir del ministerio They become very vulnerable. cuando se convierten y vuelven muy vulnerables. Peter was following afar off Pedro estaba haciendo esto when he began to curse and deny y the Lord. empezó a maldecir a la gente. Balaam could not curse from here. Balaam le está diciendo, no, Come, I'll take you to another place. ven a maldecir, ven, vamos a ir a otro lugar. And he took him to the top of Y the lo peak, llevó al tope de ese lugar overlooking the wasteland. para que mirara todo lo que es la tierra. You have to be careful Necesitas tener cuidado of principalities and powers de principados, de huestes when you're espirituales. in a season of the wasteland. Cuando estás en ese tiempo de aislamiento, It's where nothing is happening. cuando las cosas, nada está sucediendo, Barrenness. lo que es la amargura, There's a loss of passion. hay una pérdida de pasión Your vision begins to cloud. y tu visión se empieza a mirar At once you were oscuras. on fire for God. Que cuando tú estabas en fuego con At Dios, once the call of God was so clear and passionate. que cuando antes estaba esa visión y esa pasión clara para Dios, But now there's confusion. pero ahora hay confusión. You begin to isolate, Empiezas a aislarte, begin to pull back. empiezas a hacerte hacia atrás, Confusion of mind. confusión en la mente, Begin to question the will of God. y empiezas a cuestionar la voluntad It was de in the Dios. wilderness Y es en la soledad where Satan personally came to Jesus donde Satanás fue y tentó al Señor Jesús and tempted him 3 times. y lo tentó 3 veces. He said, I can't curse him there. Can't curse him. Yo no puedo maldecir. I've said all of that to bring you here. Le he dicho todo esto para traerlo aquí. It's difficult Es difícil for God to bless para Dios bendecir what you speak against. de lo que tú hablas en contra. What triggered this sermon? Lo curioso de esto, I was in Prescott Conference yo estaba en la conferencia de Prescott in January. en enero. I was speaking to this pastor. Yo estaba platicando con un pastor. He said, Pastor Campbell, this is an experienced pastor.
Y le dice, Pastor Campbell, este es un pastor de mucha He's experiencia. pioneered numerous churches. Ya había pionado muchas iglesias, ha Pastor. pionado, pastoreado. He said, Pastor Campbell, Y le dijo, Pastor Campbell, I'm doing everything I know to do. estoy haciendo todo lo que sé I'm hacer. outreaching. Estoy evangelizando, I'm praying. estoy orando, I'm laying hold of God. me estoy agarrando de Dios. And the church keeps shrinking. Y la iglesia iba disminuyendo. I'm listening to him. Y estoy escuchándolo a él. He says, I'm exhausted. Y le dijo, estoy exhausto. Says, I've never had this. Ya no puedo más. And the thought comes to me, Y un pensamiento se and me I viene. ask him, Y le pregunto, I said, what does your wife say about the place you're at? ¿qué es lo que dice tu esposa acerca del lugar donde His estás? eyes got big. Y sus ojos se abrieron. He said, she hates the state. Y dijo, ella odia el estado. She hates the city. Ella odia la ciudad. She hates everyone in the church. Ella odia a todo mundo en la iglesia. She does not want to be here. Y ella no quiere estar aquí ya no más. She hates it. Lo odia totalmente. She hates the food. Odia la comida. She hates the driving. Odia manejar. She hates the people. Odia la gente. And God whispered to me, Y Dios habló, susurró a mi vida. it's hard for me to bless Es difícil para mí bendecir what you speak against. de las cosas que tú hablas. Pastors' wives, Pastores, esposas de pastores, what do you say ¿qué es las cosas que tú hablas? about your city, Acerca de tu ciudad, your community, tu comunidad the people you pastor? y la gente que pastorea. Pastor Mitchell and I have said for years, El pastor Mitchell ha dicho por años when the pastor picks us up at the airport, que cuando el pastor lo recoge al aeropuerto, by the time I get to my motel room, que al momento que yo llego a la habitación del hotel, I know what kind of services we're going to have yo ya sé qué clase de servicios vamos a tener, by what he says. a lo que él dice. Sometimes, A veces, oh, Pastor Campbell, oh, pastor, got an outreach over here. tenemos evangelismo por 6 acá. people saved. Y 6 personas se We just salvaron. baptized 8 Oh, people. se están I'm bautizando. telling you, God is moving. Y Dios está I moviendo. got some men rising up. Oh, hombres Oh, se we're están going to have a levantando. wonderful Y time. vamos a tener cosas tremendas. I've had other pastors pick me up. Pero hay otros pastores que me hablan. Pastor Campbell, Pastor Campbell, I got 27 people. tengo 27 personas. They got 849 demons. Y ahí tienen 340 y tantos demonios. I need you to cast them all out. Y necesito que los saques a todos fuera. It's hard for God to bless Es difícil para Dios bendecir what you speak against. en las cosas que tú hablas en contra de eso. In this battle here En esa batalla aquí, between Balaam and God, entre Balak y Dios, the issue el hecho aquí is Balaam. es Balak. I want you to say Yo quiero que digas what I put in your mouth. en lo que yo he puesto en tu Now boca. stop. Ahora, Think a detente. moment. Espera un momento. You're God. Tú eres Dios. You spoke the universe into existence. Tú le hablas al universo de tu existencia. What difference does it make what Balaam says? ¿Qué diferencia hay en lo que dice You're Balak? God. Tú eres Dios. Who cares what Balaam says? ¿A quién le importa lo que dice Balak? I'm God. Yo soy Dios. Who gives a rip, you little human being? I'm God. Oh, si tú eres un pequeño humano, yo soy Dios. And yet, evidently, Y más what you speak in the arena of your influence dice que lo que tú hablas en arena trae influencia, is critical, es crítico, beyond critical. se convierte en algo más allá de crítico. This is so critical to God. Eso es bastante crítico para Dios. I mean, know the story. ¿Cuántos conocen la historia? Balaam finally, Balaam he's finalmente going to curse the people of God. está maldiciendo al pueblo de He wants Dios. the gold and silver. Él quiere oro y plata He's riding his donkey. y está ahí manejando ahí su burrito. This donkey falls down. Y ese burrito cae
he starts beating the donkey, y empieza a golpear ahí. and the donkey speaks. Y él ahí habla lo que es el buey. The donkey basically says, Y el burro prácticamente dice, why are you beating me? ¿por qué me golpeas a mí? Haven't I always been a good donkey? No, yo siempre he sido un buen burrito. Yes. Sí. And Balaam says, Y Balaam le dice, if I had a sword, si yo tuviera una I espada, wouldn't just beat you, no solamente te I would behead you right here. golpeara, sino que te quitara tu cabeza. And the donkey, Y el burro Balaam's eyes opened. abre sus ojos And here's an angel y viene un ángel with a drawn sword con una espada and said, if you'd have come by me, y le dice, si tú vienes contra mí, I'd have killed you. te voy a matar. This donkey Y ese burro saved your life. te salvó tu vida. God is saying, Dios está diciendo, I will kill you yo voy a matarte before I allow you antes de permitirte to curse my people. que maldigas a mi gente. I'll kill you, I'll behead you. Voy a matarte si tú lo haces. Evidently, what God was saying, Y es interesante esto if que Dios I está allow you to speak si tú eres apto para hablar, what you're intending to speak, lo que estás intentando hablar, you're going to limit me vas a limitarme a mí in the arena en la arena of these people. de esta gente. What do you speak? ¿Qué cosas son las que tú hablas? What do you speak in your marriage? ¿Qué hablas en tu matrimonio? What do you say to your wife? ¿Qué le dices a tu esposa? What do you say to your husband? ¿Qué le dices a tu esposo? Let me tell you, pastors' wives, Déjame decirte, esposas de pastores, if you criticize your husband, si tú criticas a tu esposo, you always have a better idea. siempre tienes una mejor idea. The whole church will criticize him Toda la iglesia lo va a criticar a él, and have a better idea. que tienen una mejor idea también. What do you speak? ¿Qué cosas hablas In your marriage, en tu matrimonio, to your children? a tus hijos? What do you speak ¿Qué hablas about other people in church acerca de otra gente en la iglesia? when you go home? Cuando tú vas a casa, What do you speak about your pastor? ¿qué hablas de tu pastor? It's hard for him to be a blessing to you. Es difícil ser una bendición para tu vida. When you go home at 12 o'clock Cuando tú vas a tu casa and you have El Pastor for lunch, y hablas ahí, te comes al pastor de comida. James said, Santiago dice, blessing and cursing should not come out of the same mouth. bendición y maldición no proceden de una misma boca. It's so interesting to me. Es muy interesante God said, if I allow you to speak, que Dios dice que si yo te doy la habilidad de hablar, your words have such influence tus palabras tienen una influencia muy fuerte over these people, sobre toda esa gente I can't allow it. y yo no lo puedo permitir. What do you say about your brethren? ¿Qué dices acerca de tu hermano? I prayed, probably it's been decades ago now. Yo he orado por décadas God, make me a blessing y he dicho, Dios, hazme una bendición to Pastor and Sister Mitchell. para mi pastor, Pastor Mitchell y nuestra Greg Mitchell. About 10 years ago, Y 10 años ya I began to pray. he empezado a orar de esta manera. God, make me a blessing Y Dios me ha hecho una bendición to Pastor Greg and para Lisa. el Pastor Greg y Pastor Mitchell. I'm normally praying 6 months to a year ahead of my schedule. Normalmente predico por 6 meses God, when I come to Nogales, que cuando yo venga a Nogales, make me a blessing to those
Ayúdame a ser una bendición para esa gente. God, give me words of spirit and life. Dios, dame palabras de vida, de aliento. I go to Africa, He ido a África, Dominican, Dominicana, England, a Inglaterra, Australia, Australia, India. India. God, make me a blessing Dios, ayúdame a ser una bendición to those people. para esa gente. God, make me a blessing to my wife, Connie. Ayúdame a ser una bendición para mi esposa When Connie. she sees me, Que cuando ella me vea, may her heart be filled with blessing. su corazón sienta que está Make me siendo a bendecido. blessing to the Chandler Ser una congregation. bendición para la congregación de Chandler. God, make when they see me, Dios, ayúdame que cuando me vean, may their heart be filled with joy. su corazón se llene de gozo. My children, Mis hijos, my children's children, los nietos and their children. y de sus hijos también. What about you? Pero ¿qué hay de usted? It's hard to speak against Es difícil hablar en contra people you're praying que gente que está orando to be a blessing to. de ser una bendición para su vida. Life La vida and death y la muerte is in the power of your tongue. está en el poder de su boca, de su lengua. Think about Israel. Israel. En Israel They had a slave mentality. hay una mentalidad de esclavitud. They were delivered powerfully. Ellos fueron liberados poderosamente. But when they're in the wilderness, Pero cuando fueron a lo que es every time there was a crisis, que cada vez que había una crisis, every time there was a struggle, que cada vez que había una dificultad, every time there was a disappointment, cada vez que había algo que los what desanimaba, came out of their mouth? que algo salía de su boca. They murmured Ellos murmuraban and complained y también se quejaban and said, let's kill Moses. y decían, vamos a irnos contra Moisés. Is that you? ¿Ese eres tú? Murmur, Murmurador, complain, quejoso, and kill the pastor y matas al pastor or his wife. o a su esposa. Is that how you solve every problem? ¿Ese eres tú? And what happened? Y lo que pasó They did not go in. es que no entraron ahí. Fingertips Ahí había nada más los on dedos, destiny destino and inheritance. y también herencia. God said no Y Dios sabe, because of what you said. porque las cosas que tú hablas, Walled cities, las ciudades, giants, hay gigantes we be like grasshoppers. y van a ser como You're going to die in the langostas y vas wilderness. a morir. I wonder ahí. how many here. Me pregunto cuánta gente ahí. You're dying in a wilderness place Estás muriendo en un lugar salvaje because of what you speak. por las cosas que tú hablas. Your church is dying. Tu iglesia está muriendo. Your ministry is dying Tu ministerio está muriendo. in a wilderness place En un lugar salvático because of what you speak. por las cosas que tú hablas. Because of what you speak. Por las cosas que hablas. What you speak. Lo que hablas. I ask you to bow your head with me. Voy a pedir que incline su rostro. It's difficult Es difícil for God to bless para Dios bendecir what you speak against. de las